Gloria a Dios. Comenzamos con el capítulo 19, nuestro nuevo devocional. Capítulo 19 del libro de Levítico. Capítulo 19 del libro de Levítico. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Tiene por título Leyes de santidad y de justicia. Pero antes de comenzar, vamos primero a entender qué es santidad y qué es justicia, para que comencemos a leer el capítulo. Vemos que la palabra hebrea para santidad es kedushá y transmite la idea de separación y dedicación a algo. Es el atributo divino de ser limpio y puro, apartado del pecado. La santidad es la manera de ser de Dios, y Dios quiere que las personas sean como Él, es decir, que se parezcan a Él en su ser y actuar. La santidad consiste en ajustar nuestra voluntad y nuestro obrar a la voluntad de Dios. Ahora, la justicia. La justicia es un atributo de Dios, y una persona justa es aquella que actúa de acuerdo con la voluntad de Dios. La justicia es la ley inmutable. Cuando dice inmutable es que no cambia. Es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de nuestras acciones. Debido a la ley de la justicia, recibimos bendiciones cuando obedecemos su palabra, sus mandamientos. La ley de la justicia también exige que recibamos un castigo por todo pecado que cometemos. Ahora sí, ya sabiendo eso, comencemos entonces. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y ahí vemos que nosotros sí podemos llegar a ese grado de santidad. Dios nos exige ser santos como Él es santo. Entonces, como lo leímos, ser santo es ser apartados de todo aquello que a Dios le desagrada, de todo pecado. Ser apartados para Él, para hacer lo bueno, lo agradable, lo correcto, para vivir una vida consagrada a Él, alineado a la palabra. 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. Aquí cuando dice que cada uno temerá a su madre y a su padre, nos está hablando que cada uno debemos de tener respeto por nuestros padres y por nuestras madres. Debemos de tener un respeto hacia ellos. Vemos que en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 1, 2 y 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí nos está señalando que el obedecer a nuestros padres es justo, o sea, que cuando estamos obedeciendo a nuestros padres, estamos obrando en justicia. Estamos haciendo lo correcto, lo que a Dios le agrada. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa. Nos está diciendo honra. O sea que debemos respetar, debemos obedecerlos, debemos honrarlo. Y en el versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que si nosotros somos justos y queremos obrar en justicia, ser justos como Dios lo mandó, lo está mandando, nosotros tenemos que respetar a nuestros padres, debemos obedecerlos, honrarlos. Con el fin, ¿cuál es el fin? Para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Esto quiere decir que cuando nosotros no somos justos con nuestros padres, no obramos en justicia, no obedecemos la palabra, porque Dios lo está mandando. Cuando nosotros quebrantamos esa palabra, no la obedecemos, no honramos a los padres, no los respetamos, no lo obedecemos. Dice que nuestras vidas pueden cortarse sobre esta tierra. Primero no nos va a ir bien, no nos va a ir bien y la vida de la persona es cortada. Va a vivir menos. Pero si nosotros decidimos obrar en justicia, ser justos con ellos, respetarlos, obedecerlos, honrarlos, dice que nos va a ir bien. En el versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nos va a ir bien. Esta es una promesa. Nos va a ir bien y vamos a ser de larga vida sobre la tierra. Digamos, 4, versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundación, yo Jehová, vuestro Dios. Ya actualmente sabemos, ¿verdad? Que idolatría no es solamente tener un ídolo allí de piedra, de cerámica, de madera. Entendemos que todo lo que le roba el lugar al Señor, a Dios, se convierte en un ídolo. Si amamos a otra persona o cosa más que a Dios, eso es un ídolo. Si ponemos a personas o cosas en primer lugar en vez de Dios, ya eso se convierte en un ídolo. Cuando honramos, preferimos honrar al hombre o alguna cosa y no a Dios, ya le estamos quitando ya el primer lugar al Señor. Todo eso se convierte en un ídolo. Por eso es que la palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjense las palabras que dice, amarás al Señor tu Dios con todo. No dice el 50%, el 50% para Dios y bueno, y el otro 50% para mi marido, los hijos, la casa. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por eso que también la palabra del Señor dice que quien ama a padre, a madre, a hermano, y la lista puede alargarse. Quien ama más casa, auto, vecino, vecina, amiga, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, vemos que la idolatría abarca más, no solamente tener una estatua, una virgen tal, no. La idolatría va más allá, en el corazón, en la mente, aun con nuestras propias fuerzas. Muchas personas, cuando dice que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, muchas personas trabajan y también tienen sus responsabilidades en el ministerio para con Dios. Trabajan durante el día y en la noche se ocupan de las cosas de Dios. Y ya cuando llega la noche la persona está cansada, que quiere dormir, descansar, pero como sabe que tiene responsabilidad para con Dios, se sacude, así esté cansada, agotada, y va por amor y para cumplir con nuestro Dios. Porque eso es justo.
Fíjense, eso es justo. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Seguimos. 5. Ajá, en el 3 faltó una parte. Dice que cada uno temerá a su padre y a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis. Recuerden que en el calendario judío o el calendario hebreo, recuerden que ellos, los días de reposo son los sábados, los días de reposo. Mientras que para nosotros son domingos. Pero vamos a ver lo que el Señor Jesucristo nos enseñó con respecto al día de reposo. Allí era una ley, como lo leímos ahorita, era una ley que había que cumplir. Pero vemos que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas 6, del 1 al 10, tenemos 2 ejemplos. Dice, aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? 3. Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que con él y los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea que el Señor hace como a él le plazca. 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo sanaría, porque en el día de reposo no se podía hacer absolutamente nada, ningún tipo de trabajo, nada, a fin de hallar de qué acusarle. 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Entonces aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, nos enseñó a que el día de reposo no se guarda, porque todos los días son del Señor. Todos los días son del Señor. Y todos los días nosotros debemos honrar a Dios, glorificar a Dios, bendecir tu nombre. O sea que ese día, el día de reposo, no tiene algo en especial para no hacer absolutamente nada, como muchas personas hoy en día pues lo hacen. Lo enseña la misma palabra del Señor en los evangelios, porque se supone que nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hizo, nosotros también debemos hacerlo, cumplir con su palabra, cumplir con los estatutos, con todo lo que dejó en su palabra. Entonces vemos que Él nos enseñó a que los días de reposo no se guardan. Como se hacía en la ley. Seguimos. Ajá. El 4, no os volvéis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundación, yo Jehová vuestro Dios. Ya hablamos de eso. 5. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Aquí nos está diciendo que cuando ofrezcamos a Dios sacrificio de paz, lo ofrezcamos de tal forma para que Dios nos acepte. Entonces, vamos a detenernos aquí un momentito en el 5. El 5. Entonces, aquí vemos
que la ofrenda de paz era una donación voluntaria que consistía en el mejor animal del rebaño, sin defectos, y diversas ofrendas de grano y de pan. Entonces, esa ofrenda de paz tenía varias características. Primero, las víctimas eran las mismas que para el holocausto, pero se excluían las aves y podían ser hembras. Las víctimas no se quemaban completas. La víctima no se quemaba completa, sino que se dividía en tres partes. Una parte era para Dios, a quien se le ofrecía la sangre y la grasa. La otra parte para el sacerdote, y si había una tercera parte, se le daba al que le ofrecía. Si se ofrecía en acción de gracias, se incluía tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Entonces, aquí vemos algo, que era necesario que el pueblo de Dios hiciera este tipo de sacrificios para que pudiera disfrutar de la paz con Dios. Fíjense que aquí está lo que tenemos que recalcar. Ya nosotros no hacemos ese tipo de sacrificios. El pueblo de Israel lo tenía que hacer porque esa era la manera de ellos poder disfrutar de la paz con Dios. Pero entonces ahora, actualmente, después de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Él nos reconcilió con el Padre para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa paz y fuéramos nosotros aceptos. El Señor nos hizo aceptos por medio de la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos aceptos ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya nosotros tenemos la paz de Dios. Tenemos la paz de Dios. Y ellos tenían que hacer todo este procedimiento, todo este rito, para ellos obtener la paz de Dios. Pero ya después que nuestro Señor Jesucristo dio su vida, derramó su sangre, nos hizo aceptos ante Dios. Somos aceptos. Y ahora tenemos la paz de Dios. Que la otra vez también comentamos que la paz de Dios en ocasiones se puede perder. Cuando una persona pierde la paz de Dios, cuando no confía en lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que plaga no tocará tu morada. Hay personas que no confían de lo que allí dice y comienzan a preocuparse y comienzan y no duermen toda la noche pensando que si viene una enfermedad, que si viene esto, que si viene un virus, que si nos morimos. Eso es no confiar en el Señor. Y llega un momento como ya perdió la paz, ya no tiene paz. Entonces, cuando nosotros no confiamos en la palabra, no confiamos en lo que Dios nos habla a través de su palabra, porque la palabra es Dios mismo. Es la boca de Dios, la Biblia, todo lo que allí está escrito es la boca de Dios, Dios mismo. Cuando nosotros confiamos de lo que allí dice, esa paz nunca se va a perder. Entonces, si en algún momento la persona deja de confiar en Dios y le abre la puerta al enemigo y el enemigo le roba esa paz, ¿cómo se recupera esa paz nuevamente? Confesando el pecado. Señor, perdóname. Padre, perdóname. En el nombre del Señor Jesucristo me arrepiento por completo, por haber dudado de tu palabra, por haber desconfiado de ti. Yo sé que tu palabra dice esto, tú eres mi proveedor, mi ayuda, y yo creo lo que allí dice. Lléname, Señor, de tu paz. Dame paz, Señor. Sigamos. 6. Será comido, hablando todavía de la ofrenda de paz, será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado. Y si se comiere, el día tercero será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás
tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Allí nos está diciendo que cuando era una ley, ¿verdad? La ley que se estaba llevando, que cuando recogieran las cosechas de la tierra de ellos, que no cegaran el grano en las orillas de sus campos, que ni levantasen lo que se cayera de los segadores. Eso lo iban a hacer, se lo iban a dejar ¿qué? Al pobre y al extranjero. O sea, eso era una ley. Eso era una ley. Entonces, ahí vemos, vamos allá a detenernos. Me hizo recordar eh, la historia de Ruth. ¿Se recuerdan Ruth? Ruth que iba a los campos a espigar por caridad. Y allí fue donde conoció a Boaz, un pariente. Un rico pariente de Elimelech. Entonces, allí vemos, por ejemplo, en la historia de Ruth, que Ruth le pide a Noemí que la deje ir al campo a recoger espigas. ¿Por qué? Porque esa era una ley. Una ley que los pobres y los extranjeros podían ir a los campos. No tenían que comer por eso, porque eran pobres. Ellos podían ir a los campos. Entonces era una ley de que los dueños de los campos, los trabajadores, ellos recogían sus espigas y lo que se les caía y dejaban en los bordes espigas para eso, para ayudar al pobre. Si llegaban pobres y habían pobres allí y extranjeros, ellos recogían lo que sobraba, lo que ellos se les caía y los bordes, lo que quedaban, ellos recogían. Y era una manera de ayudar al pobre, al necesitado. Entonces Ruth le pide a Noemí que la deje ir al campo a recoger espigas. Vos le dice a Ruth que no se vaya de ahí ni vaya a espigar a otro campo, porque esa era una ley. Ellos podían ir para cualquier campo y era lo mismo, sino que le pidió que se quedase allí con su criada. Vos le dice a Ruth que mire el campo, que cieguen y lo siga, y que ha ordenado a sus criados que no la molesten. Entonces Ruth le agradece a vos por su amabilidad, y vos le dice a Ruth que ha subido todo, que ha sabido todo lo que ha hecho con su suegra después de la muerte de su marido. Entonces ahí vemos que eso era una ley. Entonces, nosotros nos vamos, ¿verdad? Bueno, esto era una ley con respecto a los campos, a los sembradíos, para ayudar al pobre, al necesitado. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, hoy en día, ¿qué nos dice? Proverbios 19:17. Dice, el que le da al pobre, le presta a Dios. Fíjense, el que le da al pobre, le presta a Dios. Y en Hechos, en el libro de Hechos 20, versículo 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces estamos viendo que de repente en los tiempos antiguos, claro, más se daba era el campo, el sembrar. Eso era lo que más abundaba. Pero hoy en día de repente nosotros no tenemos campo, no sembramos, pero claro que sí, eso está vigente, el ayudar al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Eso está vigente, la palabra de Dios lo habla, lo dice. El que le da al pobre le presta a Dios. Más bienaventurados dar que recibir. Entonces nosotros tenemos que ayudar al que lo necesite. Las congregaciones también tienen que ayudar, dar al necesitado. Nosotros también individual tenemos que ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, al de la congregación, al vecino. Vemos a alguien con necesidad, nosotros tenemos que tenderle la mano, porque esas cosas le agradan al Señor. Hoy en día no tenemos un campo, pero el Señor nos provee con cualquier cosa. Y uno ayuda al pobre, al necesitado con cualquier cosa. Bien sea, puede ser con dinero, bien sea con comida directamente, hasta con algún objeto o algo.
Hay que no tiene una silla, uno le da una silla si tiene uno. Un mueble. O sea, hay muchas maneras de ayudar a la persona. Darle ropa. Hay muchas maneras. Entonces eso es de Dios, eso está vigente. Y Dios nos manda a ayudar al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Digamos. Dice 11. No hurtéis y no engañéis ni mentiréis el uno al otro. Ya eso está más claro. Eso es igualito. Es una ley que Dios estableció, pero eso está activo. Nosotros no podemos estar robando, hurtando, robándole a nadie. No podemos engañar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, a nadie. Ni podemos mentir tampoco. Todo eso es pecado y Dios no le agrada nada de eso. El 12 dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre del Señor. O sea que no podemos decir falso testimonio. La persona en la ley, pues ahí, jurando algo que no, que es así, pero no era así. Entonces está jurando con falso testimonio, profanando el nombre de Dios. Pero cuando nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy en día, la parte de jurar, que nos dice las escrituras. Por ejemplo, si leemos en Santiago capítulo 5, versículo 12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. O sea, primero nosotros no podemos dar falso testimonio, decir algo que era cierto y no lo era, porque eso es pecado. Y tampoco nosotros podemos estar jurando por Dios, ni por la madre, como se hace hoy en día. Que juran por la mujer, por el esposo, por los hijos, por el mismo Dios. No. La Biblia nos manda a no jurar. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Usted diga sí, sí, no, pero no jure, para que no peque, para que no caiga en condenación. Diga sí o no, pero no jure por nada. Eso no nos manda en la palabra del Señor. Continuamos. 13. No oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ya sabemos que no oprimir al prójimo, ni se le robará. Ya entendemos eso. Dice que no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Hay personas que trabajan y las personas que se encargan de pagar tienen el dinero pero no lo pagan, no le pagan. La persona se supone que si está trabajando es porque necesita el dinero y hay personas que tienen mala intención, que se le está prestando un servicio y no paga, sino que le dice después, otro día, teniendo el dinero allí. Entonces aquí habla de no retener el salario, vamos a decir, del trabajador, de no retener, que no podemos oprimir al prójimo, ni le robaremos. Hay personas, por ejemplo, las personas que trabajan en las casas, limpiando y todas esas cosas. Muchas de las personas dueñas de las casas tienen esa mala, vamos a decir, mala costumbre de, de exprimir, de aprovecharse de las personas que hacen ese tipo de trabajo. Los ponen a hacer de todo el día trabajando, y cuando le van a pagar, le quieren pagar lo que ellos quieren y no lo justo. Eso es malo, eso es pecado. Estamos oprimiendo al necesitado, estamos oprimiendo al pobre, se está aprovechando de él. Porque si tú sabes que hizo muchísimo,
Págale lo justo. Tú sabes que hizo un buen trabajo, págale lo justo. Pero no te aproveches de él porque eso es malo. Eso es pecado. Y Dios mira todas esas cosas. 14. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Recuerden que Dios nos manda a obrar en justicia. Que de repente pasa una situación, pero está ahí implicado una persona que es pobre y está implicado una persona que tiene dinero. Pero uno como hijo o hija de Dios, uno tiene que andar derecho. No, voy a favorecer al pobre. El pobre tuvo la culpa, pero voy a favorecerlo porque es pobre. Eso es injusticia. No, voy a favorecer al rico, el que tiene dinero. Él hizo lo malo, pero lo voy a... No, eso es injusticia. Uno debe ser siempre, el hijo o la hija de Dios debe ser imparcial. 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 Dieciséis. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Ya sabemos que el chisme es pecado. Es una ley y sigue siendo pecado. Y no atentarás contra la vida de tu prójimo. Intento de asesinato o quererle hacerle daño, eso es pecado. Porque la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces prácticamente allí nos están diciendo, ¿verdad? Que no seamos rencorosos ni vengativos. Que cuando pase una situación negativa, nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Reprender, corregir a la persona. Y hay que hacerlo. Y que si se presenta una situación negativa, nosotros debemos aclarar el problema con la persona de una forma directa. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces que se presenta una situación que nosotros nos damos cuenta, de repente vamos a llevarlo a nivel de iglesia. Nosotros vemos en la congregación a una persona que hizo algo que es pecado, que está mal. Es injusto, es injusticia, es pecado, hizo lo incorrecto. Pero entonces nosotros, si la persona no habla, empieza a guardar rencor en su corazón. Mira, fulanito hizo esto, qué tal, que no sé qué más, y esto, qué tal, mira, tan santo, y esto, y empieza, y empieza, y empieza. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mal la vida. Entonces ahí comienza a entrar, ¿qué? Rencor. Empieza allí a dañarse, a contaminarse el corazón. Entonces la palabra del Señor nos manda que si hizo algo mal, si se hizo algo mal, llama a la persona. Dile lo que pasó, lo que uno vio, confrontarla en amor, por supuesto. Para uno evitar, aparte de eso, de participar de su pecado. Porque nosotros vimos que estaba haciendo algo que les desagradaba a Dios. Es pecado. Entonces yo sé eso, nadie lo sabe, pero yo lo sé porque yo lo vi, lo escuché. Y el hecho de yo quedarme callada, yo estoy participando de ese pecado. Pero entonces se presentó esa situación, ¿qué hago yo? Hablo con él, por lo que vi, por lo que escuché. Y se trata allí de arreglar el problema, el asunto. Y prácticamente ahí uno se lava las manos porque uno no está participando de ese pecado que uno sabe que yo ya escuché. 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense. No nos vengaremos, como lo hacían antes, ojo por ojo, diente por diente, no. Esa es en la ley. La Biblia más bien nos manda a bendecir a quienes nos maldicen.
a orar por los que nos hacen daño, por las personas que nos ultrajan, a orar, a clamar a Dios misericordia por ellos para que ellos también puedan alcanzar la salvación. Que Dios derrame en ellos, que Dios derrame en ellos arrepentimiento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Biblia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en guardar nuestros corazones, porque el mal siempre va a existir. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Aquí en esta parte, y nos podemos meditar hoy día, ¿verdad? Aquí vemos que es una ley, no ayuntarás tu ganado con animales de otra especie. O sea que no debemos de cruzar dos animales de diferentes especies. Y vemos que hoy en día sucede eso. Yo he visto videos donde han sacado un ejemplo, una raza de un perro, porque cruzaron dos animales de diferentes especies. La cruzaron y sacaron una raza. Y así han cruzado infinidades de animales. Y han sacado muchísimos animales por estar cruzando. Y esas cosas, no le agrada al Señor, eso no es de Dios, el hacer eso. Eso es como dañar la creación, como pervertir el ADN. Y también se da con respecto a los frutos, las semillas. Hoy en día, cuando uno se va a tomar una limonada, y esos limones son así, como le llaman, injertos, no sé cómo le llamará en otros países, que hacen eso, cruzan las semillas. Esos limones ya ni a limonada saben. Ya el sabor les cambia ya, todo cambia. Entonces Dios cuando dice algo, Él sabe por qué lo dice. Manda no cruzar los animales de diferentes especies y tampoco las semillas. 20. Si un hombre tiene sexo con una esclava cuya libertad nunca ha sido comprada, pero está prometida a otro matrimonio, este deberá pagar a su amo la compensación total, pero ya que la mujer no es libre, ni el hombre ni la esclava serán condenados a muerte. Ni el hombre ni la esclava serán condenados a muerte. Sin embargo, el hombre tendrá que llevar un carnero como ofrenda por la culpa y presentarlo al Señor a la entrada del tabernáculo. Bueno, esto hoy en día, pues no, en los tiempos bíblicos, pero como el hombre cometió un delito, tuvo sexo con una esclava, estaba comprometida con otras personas. Entonces, ninguno de los dos, o sea, no los iban a matar, no los iban a condenar a muerte, mejor dicho. Pero si tenían que hacer ellos, llevar un carnero como ofrenda por culpa y presentarlo al Señor en la entrada del tabernáculo. Porque había que expiar ¿qué? La culpa. Y ahí dice que ambos serían azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Entonces aquí vemos, hoy en día, ¿cómo aplicaríamos esto hoy en día? Aquí tenían que hacer ellos el rito por limpiar su culpa, el hombre. Porque si comete un delito. Hoy en día, cuando alguien peca, ¿cuál es el procedimiento? El arrepentimiento. Independientemente del delito que cometiera, independientemente de lo que sea. No hay pecado grande y chiquito. Independientemente del pecado que hiciera,
Simplemente nos tenemos que arrepentir. Dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces nosotros debemos confesar el pecado a Dios, apartarnos de eso. Y la misericordia de Dios se manifiesta en nosotros. Dios nos perdona, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero antes, fíjense que habían que hacer este ritual. Ya eso no se aplica. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió y se le perdonará su pecado que ha cometido. Fíjense, iba a ser reconciliado a través de ese rito, la persona se iba a reconciliar con Dios porque había pecado, por el pecado que cometió. Y Dios le iba a perdonar su pecado. Fíjense todo lo que tenían que hacer, llevar el animal y todas esas cosas. Hoy no, hoy solamente tenemos que confesar el pecado a Dios, con corazón contrito y humillado, de verdad arrepentido. El Señor nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y cuando entréis a la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso su fruto, no se comerá. Y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Ya sabemos que en la sangre está la vida. Y Dios manda en su palabra, eso está vigente, a no comer sangre. Dice, y no seréis agoreros ni adivinos, o sea, brujos, ni hechiceros. A Dios no le agrada la brujería, la hechicería, nada de eso. Nada de lo que venga al ocultismo. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. O sea, que no te cortes el pelo de las sienes ni de las barbas. Eso no se aplica. 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vuestra señal alguna, yo Jehová. Allí ya sí es la parte de los tatuajes. Y también hay países, ¿verdad?, que hacen eso. Hacen como procesiones y las personas se cortan su cuerpo. Se cortan su cuerpo. Por muertos, por cosas de idolatría. Dice que tampoco debemos hacernos tatuajes en la piel. Entonces, ¿pero qué pasa si las personas llegaron a hacer eso? Solamente tienen que pedir perdón. Tienen que pedir perdón por lo que hizo. Recuerden que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Fíjense. El cristiano y la cristiana de Dios no consulta brujos, adivinos, encantadores. Todo lo que esté relacionado con el ocultismo tenemos que tener mucho cuidado. Nada. Dice, para que no nos contaminemos. Claro que hay una contaminación espiritual porque es un pecado. Cada vez que el hijo o la hija de Dios peca, allí hay una contaminación. Hay que pedir perdón y descontaminarse. ¿Qué dice la Biblia? Que nos descontaminemos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que sí se contamina la persona. Dice que delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Que nosotros tenemos que respetar a los ancianos, a respetar a esas personas que ya son mayores de edad. Debe haber un respeto hacia ellos. Honrarlos.
porque son ancianos. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová. Fíjense, debemos amar al extranjero. El Señor nos manda a hacerle bien, no mal, sino bien. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Ese es cuando hacen trampa. No hagáis injusticia, dice. O sea que no debemos de tener medidas falsas. No debemos aplicar o emplear medidas falsas cuando se mida, pues, en peso, en longitud, por la capacidad. Porque eso es engaño. Eso es engaño. Nosotros como hijos de Dios no podemos engañar. Dice balanzas justas, 36 balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Esto se ve mucho. Las personas los pesos vienen y lo acomodan. Para cuando vayan a pesar algo, pese mucho más y cobrarle más. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos hacer eso. Eso es pecado, eso es engaño. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, yo Jehová. ¿Qué nos está mandando el Señor? Que guardemos todos sus estatutos y todas sus ordenanzas y que lo pongamos por obra. Porque eso no es solamente, como dice la palabra del Señor, que no solamente seamos oidores. Ay, es tan bonita la palabra, hoy la escuché. Pero no procuro que si estoy fallando en alguno de ellos, ¿qué tengo que hacer yo? Acomodarme, alinearme a la palabra. Ay, yo estoy fallando en esto, Señor, porque estoy haciendo lo contrario. Estoy haciendo injusta en esto. Padre, perdóname, me arrepiento. Ayúdame porque desde ahora voy a hacer las cosas como tú estás mandando en la palabra. Y comienzo y me alineo. Esa es la idea. De que cada vez que nosotros leamos, meditamos en la palabra, que nosotros esa palabra la apliquemos a nosotros, nos corrijamos y nos vamos alineando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Te pedimos, Señor, que esta tu palabra, mi Rey, mi Dios Todopoderoso, penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1, Señor. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.